Siempre creí que ver a mi hijo reconstruir su vida después del divorcio sería un regalo para mí. Soñaba con ver a Daniel sonriendo otra vez, al lado de alguien que lo hiciera feliz, mientras yo cuidaba de Miguelito, mi pequeño nieto de 4 años, que llenaba mi casa de alegría. Pero nada me preparó para escuchar de labios de mi propia nuera: tu cama ahora es para mi mamá. Y, aquel día, no me dejó entrar. Y si piensas que mi historia termina ahí, estás muy equivocado. Porque lo que pasó después, ni las vecinas más chismosas del barrio lo creerían. Y el final. El final es tan inesperado que hasta hoy me emociona contarlo. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y suscríbete para no perderte ninguno de mis recuerdos, porque aún tengo mucho que compartir con ustedes. Mi nombre es Rosaura Villalba, tengo 70 años, y desde que enviudé vivo para sostener a mi familia con amor, silencio y paciencia. Yo creía que el respeto era algo que se cosecha naturalmente, hasta que descubrí que, dentro de mi propia casa, alguien intentaba arrancarme hasta el último pedazo de dignidad. Cuando mi esposo murió, el silencio se apoderó de la casa. Al principio me costaba escuchar mis propios pasos en el pasillo, porque me recordaban que ya no estaban los suyos. La sala, con sus muebles viejos y cortinas gastadas, parecía demasiado grande para mí sola. Sin embargo, poco a poco fui llenando los vacíos con las risas de mi nieto Miguelito, que corría entre las paredes como un torbellino de vida. No necesitaba un jardín inmenso ni ventanas grandes para sentirme acompañada. Esa casita, sencilla y con goteras en el techo, era todo lo que tenía y lo que me sostenía. Nunca pensé que alguien pudiera mirar ese lugar con desprecio. Mi hijo Daniel regresó a vivir conmigo tras su divorcio. Llegó con el corazón roto, pero también con la decisión de salir adelante. Yo lo recibí con los brazos abiertos y un plato de sopa caliente sobre la mesa. En su mirada vi gratitud y también vergüenza por volver a depender de mí. Pero yo no lo vi como una carga, sino como una oportunidad de volver a sentirme útil. Tenerlo otra vez bajo mi techo fue como recuperar un pedazo de mi vida. Al ver a Miguelito dormir en el viejo sofá de cuero, envuelto en una cobija que todavía olía a mi difunto esposo, sentí que el ciclo se cerraba. Con el paso de los meses, Daniel fue recuperando su ánimo. Empezó a hablar de trabajo, de nuevos planes, hasta de ahorrar para abrir una cuenta conjunta conmigo y dejar un poco de dinero guardado para el futuro de Miguelito. Yo lo escuchaba con orgullo, pensando que quizá esa estabilidad llegaría a nuestras vidas como una especie de compensación. Nunca me importó el banco ni las transferencias electrónicas, pero verlo organizarse me dio tranquilidad. Pensaba que finalmente la tormenta había pasado y que la calma había llegado para quedarse. Cuando apareció Mariana, todo cambió de ritmo. Daniel la presentó una tarde de domingo, en medio del olor a frijoles recién hervidos y tortillas hechas a mano. Ella entró con un perfume caro que impregnó cada rincón de la sala. Llevaba un bolso de cuero reluciente y un vestido que parecía sacado de una revista de lujo. Yo la observé desde mi rincón, sintiéndome pequeña con mi delantal manchado de harina. Pero su sonrisa era cálida y sus palabras, dulces. Me dijo que admiraba la manera en que había criado a Daniel y que deseaba aprender de mí. Yo, ingenua, la recibí como a una hija. Durante las primeras semanas todo parecía armonía. Mariana me ayudaba en la cocina, me preguntaba recetas y hasta me acompañaba al mercado. Miguelito la abrazaba con confianza, y yo pensaba que, tal vez, después de tanta pérdida, el destino me estaba regalando una familia renovada. Recuerdo que una tarde se sentó conmigo en el patio y mientras tomábamos café en tazas desportilladas, me dijo que le gustaría viajar con Daniel algún día, hospedarse en un hotel boutique frente al mar. Yo la escuchaba con ternura, imaginando que la juventud siempre sueña con lujos que una ya dejó atrás. Con el tiempo, empezaron a llegar detalles que yo preferí ignorar. Comentarios sutiles, miradas rápidas hacia mis muebles antiguos, gestos incómodos al ver las manchas de humedad en la pared. Mariana hablaba de decoración, de lámparas de cristal, de sofás modernos. Yo la escuchaba en silencio, sin entender por qué se fijaba tanto en lo que faltaba, en lugar de ver lo que ya teníamos. Para mí, esa casa era más que paredes. Era la herencia emocional que había construido con mi esposo, el refugio donde sostuve a mi hijo cuando todo lo demás se derrumbó. Un día, mientras doblaba la ropa de Miguelito, escuché a Mariana contarle a Daniel que había pasado por una agencia de viajes y había visto paquetes de luna de miel en suites con vista al mar.
Yo sonreí, pensando que era natural que una pareja soñara. Pero lo que me dolió fue el tono en que lo dijo: nos merecemos algo mejor que esta vida tan limitada. Esa frase se me clavó como una espina. ¿Acaso mi techo humilde, mi mesa sencilla, no eran suficientes para ella? Pese a todo, nunca le mostré mi incomodidad. Guardaba las palabras en el pecho, como quien guarda cartas viejas que duelen pero que no se atreven a quemar. Daniel parecía feliz y yo no quería arruinarle esa ilusión. Me decía a mí misma que las cosas se acomodarían, que quizá con el tiempo Mariana entendería el valor de una casa llena de recuerdos. No todos saben apreciar la dignidad que hay en una mesa limpia, aunque no tenga vajilla de plata. Pero esa calma empezó a resquebrajarse cuando escuché, desde la cocina, la primera discusión seria. Mariana alzaba la voz y Daniel trataba de calmarla. Necesitamos privacidad. Daniel, no quiero vivir con tu madre. Sentí que el suelo se me movía bajo los pies. Esa frase, corta y directa, fue como un golpe seco en el pecho. Me quedé paralizada, con un trapo húmedo en la mano, sin atreverme a entrar en la sala. Esa noche no pude dormir. El eco de esas palabras me persiguió hasta el amanecer. ¿Cómo alguien que apenas había llegado podía querer sacarme del lugar donde había enterrado mis sueños y sostenido a mi familia? La casa que había sido refugio y consuelo se estaba convirtiendo en escenario de tensión y rechazo. Y aunque quise convencerme de que era solo una pelea pasajera, en el fondo de mi corazón supe que era el principio de una tormenta que apenas comenzaba a formarse. La primera vez que noté el desprecio en los ojos de Mariana fue un día cualquiera, sin motivo aparente. Estaba yo limpiando la mesa del comedor cuando ella pasó, miró mis sillas viejas de madera y murmuró algo como que anticuado todo esto. Su voz sonó baja, pero suficiente para que me atravesara. Me quedé quieta, con el trapo húmedo en la mano, sintiendo que mi casa, mi refugio de tantos años, se había convertido en una vitrina juzgada por alguien que apenas empezaba a habitarla. Desde ese instante, cada detalle de mi hogar parecía estar bajo un examen silencioso. Comenzaron a aparecer revistas de decoración en la sala. Eran de esas que muestran mansiones con ventanas grandes, sofás de cuero brillantes y lámparas de cristal que iluminan salas enormes. Mariana las hojeaba con entusiasmo, señalando fotos como si ya planeara un cambio radical. Daniel sonreía, distraído, sin darse cuenta de cómo cada página era un recordatorio de que, para ella, lo que yo había construido no valía. Yo, sentada en mi sillón gastado, me sentía invisible. Era como si todo lo que me había sostenido hasta entonces fuera demasiado poco para alguien acostumbrada a soñar en grande. El ambiente en la casa se volvió tenso. Cada conversación terminaba en un reproche disfrazado de sugerencia. Mariana decía cosas como esta casa podría ser más elegante o no estaría mal cambiar la decoración, darle un toque de modernidad. Daniel trataba de suavizar los comentarios, pero sus intentos se desvanecían frente a la insistencia de ella. Yo guardaba silencio, aunque por dentro ardía. No era cuestión de dinero ni de lujo, era cuestión de respeto. ¿Por qué nadie veía el valor de lo que ya estaba ahí? Un sábado, mientras acomodaba unas cuentas en mi libreta, escuché a Mariana hablar con Daniel sobre abrir una cuenta conjunta para administrar mejor el dinero de la casa. Ella lo decía con tanta seguridad, como si ya fuera dueña de todo. Yo me quedé inmóvil, pensando que mis años de esfuerzo podían borrarse con una simple transferencia. Daniel no respondió de inmediato, solo asintió, tal vez sin comprender la carga de esas palabras. Y yo, desde mi rincón, sentí que un muro invisible se levantaba entre mi hijo y yo. Cada día que pasaba, la distancia crecía. Mariana ya no me saludaba con la calidez de antes. Sus sonrisas se habían vuelto escasas, y sus comentarios, cada vez más filosos. Yo evitaba confrontarla, convencida de que guardar silencio era la manera de mantener la paz. Pero ese silencio me pesaba como una losa. Por las noches me quedaba despierta, escuchando cómo discutían en la recámara, mientras Miguelito dormía en mis brazos, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Recuerdo con claridad una cena que marcó un antes y un después. Mariana sirvió la comida en platos nuevos que había comprado sin consultarme. Eran de porcelana blanca con un borde dorado, muy distintos de mi vajilla sencilla de loza. Me extendió uno sin mirarme a los ojos, como si solo cumpliera un trámite. Yo acepté el plato en silencio, aunque por dentro sentí que me arrancaba un pedazo de mi lugar en esa mesa.
Daniel notó mi incomodidad, pero no dijo nada. Esa omisión me dolió más que las palabras de Mariana. Miguelito, inocente, trataba de suavizar el ambiente. Contaba historias de la escuela, reía con ocurrencias, intentaba llamar la atención de su papá y de su madrastra. Yo lo miraba con ternura y dolor, consciente de que la tensión en la casa no le pasaba desapercibida. Mariana a veces lo escuchaba, pero otras parecía molesta, como si el niño interrumpiera sus planes de conversación sobre viajes o muebles nuevos. Yo trataba de sostener la normalidad, aunque por dentro sentía que algo se quebraba poco a poco. Una tarde, al regresar del mercado, encontré a Mariana reorganizando la sala. Había movido mis fotografías familiares y las había sustituido por adornos brillantes que parecían sacados de una tienda cara. En el centro de la mesa puso un florero de cristal que no combinaba con nada, pero que a ella le daba un aire de elegancia. Yo observé en silencio, con una mezcla de rabia y resignación. No era solo la decoración lo que cambiaba, era mi historia la que estaba siendo borrada pedazo a pedazo. Los vecinos empezaron a notar el cambio. Algunos me preguntaban si planeábamos remodelar o vender la casa. Yo sonreía débilmente y respondía que no, que todo seguía igual. Pero por dentro sabía que ya nada estaba igual. Mi casa ya no era mi refugio, se estaba convirtiendo en el escenario de un desprecio que crecía en silencio. Cada mueble que se movía, cada palabra dicha con desdén, era una grieta más en la vida que yo había construido con tanto esfuerzo. Tras una discusión, escuché el portazo de la recámara y el llanto de Miguelito en el pasillo. Mariana había gritado que no soportaba más vivir conmigo. Daniel, cansado, no respondió. Yo corrí a consolar a mi nieto, abrazándolo fuerte, mientras pensaba en el eco de esas palabras que resonaban en mi cabeza como un presagio. Sentí que el piso bajo mis pies se resquebrajaba, como si la casa misma anunciara que estaba a punto de derrumbarse. El ambiente en la casa empezó a cambiar como cambia el aire antes de una tormenta. Se respira distinto, más pesado, más frío. Mariana ya no me llamaba señora Rosaura, apenas me miraba cuando pasaba frente a mí. Sus pasos resonaban fuertes en el pasillo, como si quisiera dejar claro que ese espacio ya le pertenecía. Yo me acostumbré a bajar la mirada, a fingir que no escuchaba los susurros ni los comentarios venenosos que dejaba caer de vez en cuando. Era un silencio que me protegía, pero también me consumía por dentro. Cada mañana encontraba en la sala revistas abiertas sobre decoración y mansiones. Eran páginas llenas de lámparas de cristal, candelabros colgando en comedores enormes y cortinas de terciopelo que caían hasta el piso de mármol. Mariana las hojeaba con los ojos brillantes, como quien mira un futuro prometido. Yo, desde la cocina, lavaba mis platos de loza con agua tibia, pensando en qué momento mi vida había pasado de ser un refugio a convertirse en un espacio que alguien más quería remodelar por completo. Daniel trataba de mediar, aunque su voz sonaba cansada. Una noche lo escuché defenderme. Es mi madre, Mariana. Esta casa es de ella, no puedes cambiar eso. Yo, escondida detrás de la puerta, apreté las manos contra mi pecho. Quise abrazarlo, decirle gracias, pero me contuve. No quería que él supiera cuánto escuchaba, cuánto sufría en silencio. Mariana respondió con frialdad, como si nada pudiera moverla. Sus palabras, sin elevar la voz, fueron un cuchillo. Si él puede vivir con su madre, yo también traeré a la mía. Esa frase se quedó suspendida en el aire como un trueno. Yo me llevé la mano a la boca, incrédula, sintiendo que la sangre me bajaba hasta los pies. En ese momento entendí que mi silencio ya no era suficiente, que lo que venía era algo mucho más grande que simples comentarios. Mariana no estaba jugando, estaba trazando un plan. Y aunque Daniel intentó cerrar la conversación, yo sabía que esas palabras no se borran, se quedan sembradas como semillas de resentimiento, esperando crecer. Los días siguientes fueron de una tensión insoportable. Mariana hablaba poco conmigo, pero cada gesto suyo era un recordatorio de lo que me esperaba. Se sentaba en el sofá con su celular, buscando viajes en agencias en línea, hoteles boutique, paquetes que incluían suites con vista al mar. Yo la miraba de reojo, preguntándome si realmente soñaba con eso o si solo quería recalcar lo pequeña que era mi vida comparada con la que ella deseaba. Esa comparación me quemaba por dentro, aunque nunca lo reconocí en voz alta. En la mesa, el silencio pesaba más que las palabras. Mariana servía la comida con movimientos bruscos,
Daniel masticaba rápido, y Miguelito miraba a todos con ojos inquietos. Yo trataba de sonreír, pero por dentro sentía que cada cena era una prueba de resistencia. A veces Mariana dejaba comentarios como: en un restaurante elegante no tendríamos estos problemas. Yo tragaba saliva y bajaba la cabeza. No era la comida lo que criticaba, era a mí. El silencio se volvió mi forma de defensa. Cada vez que me dolían sus palabras, me refugiaba en recuerdos. El aroma del café que mi esposo preparaba cada mañana, las cartas que me escribía cuando viajaba por trabajo, la dignidad con la que enfrentamos juntos la pobreza. Esos recuerdos eran mi escudo, aunque también mi condena, porque me hacían comparar lo que había tenido con lo que ahora vivía. Me preguntaba una y otra vez, ¿en qué momento perdí mi lugar? Miguelito empezó a notar las tensiones. Una tarde me preguntó: «Abuelita, ¿ya no quieres a Mariana?». Su inocencia me atravesó como una flecha. Yo lo abracé y le dije que no, que yo quería la paz, que todo iba a estar bien. Pero mientras lo decía, sentí el temblor en mi voz. A veces, cuando lo veía dormir, me prometía a mí misma que aguantaría lo que fuera necesario con tal de que él no sufriera. Pero en mi pecho sabía que estaba pagando un precio demasiado alto por ese silencio. Una noche, mientras recogía la mesa, escuché de nuevo la voz de Mariana en la recámara. Hablaba con alguien por teléfono. Decía que no podía soportar vivir en una casa tan vieja, que se merecía una vida con más lujo, con más elegancia. Yo me quedé quieta en el pasillo, con un plato en la mano, escuchando cómo mis paredes eran despreciadas como si fueran escombros. Esa fue la primera vez que sentí que la casa ya no me pertenecía, que alguien estaba arrancando de raíz lo que yo había sembrado por años. Mariana entró a la sala con un gesto firme y frío. Se paró frente a mí, con los brazos cruzados, y soltó sin titubear: «Muy pronto mi madre también vivirá aquí». Su voz sonó como una sentencia. Yo me quedé sin aire, mirando a Daniel, que estaba junto a ella, esperando una reacción que nunca llegó. Él guardó silencio, y en ese silencio sentí que mi mundo empezaba a derrumbarse. Ese sábado amanecí temprano, con la intención de ir al mercado. Me puse mi rebozo viejo, tomé la canasta y salí con la lista en la mano. Pensaba preparar un caldo de pollo para cuando Daniel regresara de su viaje de trabajo. En la cochera todavía olía a tierra húmeda por la lluvia de la noche anterior. Miguelito dormía, y yo salí despacito para no despertarlo. Caminé tranquila, sin imaginar que en esas pocas horas la vida me daría un golpe que jamás olvidaré. Mientras escogía jitomates frescos, pensaba en lo afortunada que era de tener todavía fuerzas para cocinar y cuidar de mi familia. Recordaba las veces que mi esposo me acompañaba en esas idas al mercado, cargando bolsas pesadas y haciéndome reír con cualquier ocurrencia. Esa memoria me llenaba de ternura. Compré frijoles, pollo y un poco de pan dulce. Mi cabeza estaba ocupada en el menú, no en los planes oscuros que Mariana ya estaba ejecutando en mi ausencia. De regreso, cargaba mis bolsas pesadas, pero con el corazón contento. Al entrar a la cochera noté algo extraño. Mis cajas estaban revueltas, como si alguien hubiera metido mano en ellas. Dejé la canasta en el piso y corrí hacia adentro. La casa tenía un silencio distinto, incómodo. Subí al pasillo y cuando abrí la puerta de mi cuarto, me quedé helada. Mis cosas ya no estaban. El olor familiar de mis sábanas había desaparecido. En su lugar había perfumes caros y cortinas de terciopelo rojo que caían pesadas hasta el suelo. El cuarto que había sido mi refugio se había transformado en un museo ajeno. Había un espejo dorado en la pared, un juego de cama nuevo con bordados elegantes y un florero de cristal en la mesa de noche. En la esquina, la maleta de la madre de Mariana, acomodada como si fuera la dueña. Sentí un vacío en el estómago, como si alguien hubiera arrancado de un jalón mi historia. Corrí a la cochera y ahí estaban mis pertenencias, tiradas en cajas apiladas, algunas abiertas, con mis vestidos viejos arrugados y el olor a polvo pegado a mis recuerdos. Mariana apareció en el pasillo con una sonrisa fría, los brazos cruzados. Me miró como quien mira a alguien vencido. «Tu cama ahora es para mi mamá», dijo sin un solo titubeo. Yo apreté los dientes, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. «Soy la dueña de esta casa, no tienes derecho», le contesté con la voz rota. Ella se encogió de hombros, como si no le importara. «Ya no. Aquí mando yo», respondió con una calma cruel.
Quise empujarla, entrar a recuperar lo mío, pero me detuve. En ese momento salió su madre del cuarto, con un vestido de seda brillante, oliendo a un perfume fuerte que llenó el pasillo. Se acomodó una bufanda de perlas en el cuello y me miró como si yo fuera la sirvienta. El contraste era insoportable, yo con mi rebozo gastado y ella envuelta en lujos que nunca habían tenido lugar en mi casa. Fue entonces cuando entendí que no era un error ni una visita temporal, estaban tomando posesión de lo que me pertenecía. El coraje me subía por la garganta, pero las palabras se me atoraban. Mariana me miraba con satisfacción, como si hubiera ganado una batalla. Me acerqué un paso y le grité: «Esto es una humillación, no me pueden tratar así». Ella se rió, una risa corta y seca, y me respondió: «Acostúmbrate. Si tanto respeto quieres, búscalo en otro lado». Ese fue el momento en que sentí que mi dignidad estaba siendo pisoteada frente a mis propios ojos. Salí corriendo al patio, con las lágrimas escurriéndome por la cara. Me senté en una silla vieja de metal y escondí la cara entre las manos. Todo lo que había construido con años de esfuerzo se reducía ahora a cajas en la cochera. No sabía cómo enfrentar a Daniel cuando regresara. Temía que no me creyera, que pensara que exageraba. En el fondo, lo que más me dolía no era el cuarto en sí, sino la traición silenciosa de haber sido sacada de mi lugar sin un aviso, sin un mínimo de respeto. Mientras intentaba calmarme, sentí unos bracitos rodear mi cintura. Era Miguelito, que me había seguido. «No llores, abuelita, yo quiero dormir contigo», me dijo con su vocecita suave. Lo abracé con fuerza, hundiendo mi rostro en su cabello, y le prometí en silencio que nunca lo dejaría solo. Ese abrazo fue mi único consuelo en medio de la humillación. Y también fue la señal de que la tormenta apenas estaba comenzando. Ese día terminé sentada frente a las cajas en la cochera, acariciando un viejo álbum de fotos, preguntándome cómo llegamos hasta ahí. Me dolía el cuerpo, me dolía el alma, pero sobre todo me dolía el silencio de Daniel, que aún no sabía nada. Y mientras miraba la puerta cerrada del cuarto que ya no era mío, supe que lo peor aún estaba por venir. ¿Y tú? ¿Qué harías si un día llegaras a tu casa y descubrieras que alguien te quitó tu propio cuarto? El cuarto que durante años había sido mi refugio ahora se había convertido en una especie de escaparate de lujo que no me pertenecía. Cada vez que me atrevía a asomarme, sentía que el aire mismo me expulsaba. Había alfombras gruesas que apagaban el sonido de los pasos, lámparas de cristal colgando del techo, un espejo dorado en la pared y sábanas brillantes que jamás había tocado. En ese lugar ya no cabían mis recuerdos, mis oraciones, ni la calma que solía sentir cuando cerraba la puerta y descansaba en mi cama. Era un museo extraño, frío, donde yo era apenas una intrusa. La madre de Mariana caminaba por mi cuarto como si siempre hubiera vivido ahí. Se sentaba frente al tocador, se acomodaba las joyas, se miraba en el espejo con una satisfacción que me dolía en el alma. Mariana la atendía como si fuera una reina, llevándole café en tazas nuevas de porcelana con borde dorado. Yo observaba desde el pasillo, con la garganta cerrada, como quien ve un incendio y no puede hacer nada para apagarlo. Mi corazón latía con rabia contenida, pero mis pies parecían clavados al suelo. Un día entré de golpe, decidida a recuperar aunque fuera una parte de mi espacio. Mariana me interceptó en la puerta, extendiendo el brazo con firmeza. «Este cuarto ya no es tuyo», me dijo con un tono helado. Yo, con la voz temblando, le contesté: «Soy la dueña de esta casa, no tienes derecho». Ella se encogió de hombros, sin pestañear, y soltó: «Ya no. Aquí mando yo». Esas palabras se clavaron en mi pecho como un cuchillo, recordándome que estaba siendo desplazada en mi propia vida. Salí corriendo hacia la cochera, donde mis cosas seguían apiladas en cajas. Abrí una de ellas y encontré un suéter viejo de mi esposo, todavía con su olor impregnado. Lo acerqué a mi cara y me solté a llorar. No podía entender cómo había pasado de tener un hogar lleno de amor a convertirme en una extraña dentro de esas mismas paredes. El frío del piso de cemento se colaba por mis pies, mientras en mi mente resonaban una y otra vez las palabras de Mariana: «Aquí mando yo». Los días se volvieron insoportables. Mariana entraba y salía de mi cuarto como si quisiera asegurarme que ya no me pertenecía. A veces dejaba la puerta abierta a propósito, para que yo viera a su madre recostada en mi cama, cubierta con sábanas nuevas que parecían sacadas de un catálogo de decoración.
Cada vez que pasaba frente a ese cuarto sentía una punzada en el estómago, una mezcla de rabia e impotencia. Yo cerraba los ojos e intentaba respirar profundo, pero el dolor era inevitable. En la cocina, las tensiones se volvieron parte de la rutina. Mariana servía los platos primero a su madre, colocándolos sobre manteles recién comprados, como si quisiera marcar jerarquías en cada gesto. Yo recibía lo que sobraba, en silencio, con la mirada clavada en el piso. El contraste era doloroso. Ellas hablaban de restaurantes elegantes y viajes soñados, mientras yo pensaba en cómo estirar el dinero para que alcanzara para los frijoles y el arroz. Nunca me había sentido tan fuera de lugar en mi propia mesa. Daniel estaba ausente, ocupado en su trabajo, sin imaginar lo que ocurría en su casa. Cuando llamaba por teléfono, Mariana le hablaba con dulzura, le decía que todo estaba bien, que yo estaba feliz y tranquila. Yo, parada a un lado, apretaba los puños, deseando gritarle la verdad. Pero me mordía los labios y me tragaba las palabras. No quería ser la causa de otra pelea. Mi silencio, en lugar de protegerme, me iba hundiendo más en un pozo del que ya no sabía cómo salir. Miguelito era el único que notaba mi tristeza. Una noche me abrazó fuerte y me dijo: «No llores, abuelita, yo estoy contigo». Su inocencia era mi único refugio. Pero incluso él empezó a preguntar por qué yo ya no dormía en mi cuarto, porque mis cosas estaban guardadas en cajas. Yo no sabía cómo responderle sin romperle el corazón. Así que lo abrazaba más fuerte y le prometía que todo iba a estar bien, aunque yo misma no lo creyera. El silencio se convirtió en un peso insoportable. A veces me encerraba en el baño y me miraba en el espejo, preguntándome si todavía tenía dignidad. Me veía las arrugas, las manos gastadas, los ojos hinchados de tanto llorar. Recordaba que un día fui fuerte, que levanté una familia con mis propias manos, que enfrenté la pobreza con orgullo. ¿Cómo era posible que ahora me sintiera tan pequeña? Esa pregunta me desgarraba más que cualquier humillación. Me planté en el pasillo, con la voz firme, y le grité a Mariana: «Esto es una injusticia, me estás robando mi vida». Ella sonrió con desdén, tomó la mano de su madre y, frente a mí, cerró la puerta del cuarto con llave. Ese portazo fue como una sentencia. Entendí que había perdido algo más que un espacio. Estaba perdiendo el respeto que merecía como madre y como mujer. Las mañanas dejaron de ser tranquilas. Antes, yo despertaba con el canto de los pájaros en el jardín y el olor del café recién hecho. Ahora, lo primero que escuchaba era el taconeo de Mariana por el pasillo y la voz autoritaria de su madre dando órdenes como si fuera la dueña de la casa. Ese cambio de rutina me oprimía el pecho. Me levantaba despacio, tratando de no hacer ruido, porque cualquier movimiento mío parecía molestarles. Incluso el sonido de la licuadora las irritaba, como si mi existencia fuera un estorbo. Las comidas se convirtieron en un escenario de humillación constante. Mariana ponía la mesa con vajilla nueva de porcelana, servía a su madre con esmero y colocaba a Daniel a su lado, como si yo no existiera. A mí me dejaba un plato simple, muchas veces con las sobras. Yo aceptaba en silencio, apretando la servilleta en las manos, para no mostrar la rabia que me ardía por dentro. Lo peor era escucharla decir en voz alta, frente a otros: «Mi suegra me dio su cuarto, fue decisión de ella». Esa mentira me partía el alma. Los vecinos empezaron a notar la situación. Un día, mientras colgaba ropa en el tendedero, escuché a dos mujeres murmurar: «Pobre Rosaura, la nuera ya la arrinconó en la cochera». Sentí la sangre subirme a la cara. Corrí a guardar la ropa, con los ojos llenos de lágrimas. La vergüenza me pesaba tanto como la injusticia. Nunca pensé que tendría que enfrentar no solo el desprecio dentro de mi casa, sino también las miradas de lástima desde afuera. Miguelito era mi consuelo, pero incluso él sufría. Una tarde, mientras jugaba con sus carritos, Mariana le dijo sin mirarme: «Duerme con tu abuelita porque ella quiso ceder su cuarto, ¿verdad?». El niño me miró confundido, buscando respuestas. Yo lo abracé fuerte, incapaz de aclararle la verdad en ese momento. ¿Cómo explicarle que su abuelita no había cedido nada, que había sido despojada? Esa herida, silenciosa, era la más cruel de todas. El contraste de estilos se hacía cada vez más evidente. Mientras yo guardaba monedas en un frasco para completar los gastos, Mariana presumía sus compras.
Un bolso de cuero, un vestido de diseñador, hasta un paquete en un spa de lujo al que planeaba ir con su madre. Yo escuchaba esas conversaciones con un nudo en la garganta. No era envidia, era el dolor de ver cómo convertían mi hogar en una vitrina de caprichos, mientras a mí me relegaban al rincón más frío de la casa. Daniel parecía no notar nada. Llegaba cansado del trabajo, comía rápido y se iba a descansar. Mariana lo envolvía con sonrisas y palabras dulces, como si todo fuera armonía. Yo intentaba acercarme, pero cada vez que abría la boca, Mariana me interrumpía con un comentario hiriente. «Deja a Daniel descansar, señora, ya tuvo un día muy largo». Su tono era tan condescendiente que me hacía sentir invisible. Me preguntaba en silencio, ¿será que mi hijo también cree esas mentiras? Las noches eran las más pesadas. Dormir en la cochera me hacía recordar mi lugar de despojada. El olor a humedad, el frío que se colaba por las rendijas y el ruido de los coches en la calle no me dejaban descansar. A veces me envolvían las cobijas hasta la cabeza, llorando en silencio para que Miguelito no me escuchara. En esos momentos me venían imágenes de mi esposo, su voz firme, su orgullo intacto. Me preguntaba qué diría él si viera cómo me trataban ahora. Un día, mientras preparaba arroz en la cocina, escuché a la madre de Mariana decir en voz baja, «Pronto ni en esta casa va a estar». Esas palabras fueron como un golpe en el estómago. Me apoyé en la mesa para no caerme. Quise enfrentarla, gritarle que no me iba a mover, pero el miedo me paralizó. Mi voz se quedó atrapada en la garganta, como si me hubieran robado también la capacidad de defenderme. Esa frase empezó a repetirse en mi cabeza como un eco. «Pronto ni en esta casa va a estar». Cada vez que veía a Mariana organizar la sala, cambiar las cortinas o mover mis cosas, sentía que me estaban borrando poco a poco. Mi vida, mi historia, se deshacía frente a mis ojos. Intentaba aferrarme a mi dignidad, pero era como sostener agua entre las manos. Cuanto más lo intentaba, más se escapaba. Mariana sirvió primero a su madre, luego a Daniel, después a Miguelito, y al final me dejó un plato vacío, como si me hubiera olvidado. Cuando le pedí arroz, me miró con desprecio y dijo, «Ahí hay un poco en la olla, sírvase usted». Sentí que la sangre me hervía. Tragué saliva, me levanté y caminé despacio hacia la cocina, con todos los ojos puestos en mí. Esa humillación pública fue la confirmación de que ya no era dueña de nada, ni siquiera de mi lugar en la mesa. Dormir en la cochera se volvió rutina, aunque nunca logré acostumbrarme. El olor a humedad impregnaba las cobijas, y el frío del cemento me calaba los huesos cada noche. Miguelito se acomodaba a mi lado, abrazando a su osito de peluche, sin entender por qué no podíamos regresar al cuarto. A veces lo veía mirar hacia la puerta cerrada del pasillo, con la esperanza de que todo volviera a ser como antes. Yo le acariciaba el cabello y le decía que pronto las cosas mejorarían, aunque por dentro sabía que era una mentira piadosa. La madre de Mariana paseaba por la casa como si fuera la dueña de una mansión recién comprada. Caminaba en bata de seda, arrastrando sus pantuflas suaves sobre el piso, y se detenía frente a las ventanas grandes para mirar el jardín como si fuera suyo. Mariana la seguía, orgullosa, hablándole de cambios en la decoración, de cortinas nuevas y muebles modernos. Yo, desde la cochera, escuchaba esas conversaciones como si fueran cuchillos que me arrancaban de raíz. Mi hogar, el lugar donde había levantado a mi familia, ya no me pertenecía. Una tarde, mientras lavaba ropa en el patio, escuché risas provenientes de la sala. Me asomé y vi a Mariana y su madre tomando café en tazas finas, con un pastel que yo no había horneado. Me sorprendió ver una caja de una pastelería elegante sobre la mesa, como si mi cocina ya no fuera suficiente para ellas. Me dolió más la escena de Daniel sentado ahí, sonriendo, ajeno al desprecio que me hacían sentir con cada gesto. Yo permanecí en silencio, tragándome la amargura con el sabor metálico de mis lágrimas. El desprecio se notaba en lo más mínimo. Un día, Mariana me pidió que dejara de usar la sala por las tardes porque su madre necesitaba descansar. Otro, me quitó las llaves de la alacena con el pretexto de organizar mejor la despensa. Era como si cada rincón de la casa me fuera negado poco a poco, hasta reducirme a ese rincón oscuro de la cochera. Yo me preguntaba en qué momento había perdido autoridad, en qué instante mi voz había dejado de importar. El dolor no era solo por mí, sino por Miguelito. Una noche me dijo con voz bajita, «Abuelita,
¿Por qué mi papá no te defiende? Esa pregunta me atravesó como un rayo. No supe qué contestarle. Lo abracé fuerte, escondiendo mi rostro en su cuello para que no viera mis lágrimas. Me dolía pensar que mi nieto estaba aprendiendo que su abuela podía ser humillada sin consecuencias. Y me juré en silencio que, aunque me faltaran fuerzas, no permitiría que creciera creyendo que la dignidad no vale nada. Los vecinos también empezaron a notar mi deterioro. Una vecina, doña Elvira, se acercó una tarde y me dijo en voz baja: «Doña Rosaura, la están echando de su propia vida». Me quedé helada. No pude responderle. Solo bajé la cabeza y seguí barriendo la cochera, intentando esconder la vergüenza que me consumía. Yo sabía que tenía razón, pero me daba miedo reconocerlo. Sentía que, si lo aceptaba en voz alta, ya no habría forma de regresar a lo que alguna vez fue mío. Mientras tanto, Mariana se mostraba impecable frente a los demás. Cuando había visitas, hablaba con voz dulce, presumía la casa como si la hubiera construido ella y hacía comentarios sobre el esfuerzo de la familia. Yo la miraba en silencio, con las manos apretadas en el regazo, pensando en cada noche de desvelo, en cada peso ahorrado, en cada sacrificio que había hecho junto a mi esposo para levantar ese hogar. Nadie sabía la verdad. Y lo peor era que yo tampoco me atrevía a contarla. Mi silencio empezó a pesarme como una cadena. Había días en que me miraba en el espejo roto de la cochera y apenas reconocía a la mujer reflejada. Tenía los ojos hinchados, la espalda encorvada, las manos ásperas. Recordaba a la Rosaura que un día caminó con orgullo, que defendió a su familia en medio de la pobreza. Ahora esa mujer parecía borrada por las humillaciones. Y aunque quería gritar, la voz se me ahogaba antes de salir. El desprecio se volvió tan normal que comencé a sentirme invisible. Caminaba por la casa como un fantasma, escuchando conversaciones a las que ya no pertenecía, viendo cambios que yo no había aprobado. Hasta las paredes parecían expulsarme. Mariana y su madre hablaban de vender algunas propiedades de su familia, de abrir cuentas en el banco, de viajes que planeaban hacer. Yo me sentía tan lejos de esas conversaciones, como si habitaran un mundo que me estaba prohibido. Esos días llegó cuando, una noche, escuché risas provenientes de mi antiguo cuarto. Me acerqué despacio, con el corazón latiendo fuerte. Abrí apenas la puerta y vi a la madre de Mariana recostada en mi cama, rodeada de cojines nuevos, con un collar de perlas brillando en su cuello. Mariana la arreglaba el cabello como si fuera una reina en su trono. Yo me quedé ahí, de pie en el pasillo oscuro, sintiendo que mi vida entera se desmoronaba frente a esa imagen. La mentira comenzó a tomar forma en labios de Mariana, y yo lo supe la primera vez que la escuché hablar con una vecina. Estaba en el jardín, regando mis plantas, cuando oí su voz clara decir: «Mi suegra quiso darme su cuarto, lo hizo por amor». Sentí que el agua se me escurría de las manos. Quise salir a desmentirla, pero me quedé helada, con la manguera apuntando al suelo. Esa frase me perforó como un dardo envenenado. No solo me habían quitado el espacio, ahora también inventaban la versión que mejor les convenía. Desde entonces, la mentira se repitió en cada ocasión. Mariana la contaba en el mercado, en el club privado al que empezó a asistir con su madre, y hasta en la iglesia. Su voz sonaba dulce, convincente, como si estuviera narrando un gesto noble de mi parte. Yo la escuchaba a veces desde lejos, con la cabeza gacha, incapaz de enfrentarla. La gente me miraba con lástima, creyendo que había cedido mi lugar con generosidad. Nadie sabía que en realidad estaba viviendo en la cochera, rodeada de cajas y polvo. Daniel llamó una noche para preguntar cómo estaban las cosas. Mariana contestó el teléfono con voz cariñosa: «Tu mamá está feliz, Daniel. Descansa mejor en la cochera, tiene más espacio para ella y Miguelito». Yo estaba parada junto a ella, escuchando cada palabra como una puñalada. Quise arrebatarle el teléfono y gritarle la verdad, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el borde de la mesa. Daniel pareció creerle, y eso fue lo que más me desgarró. La vida en la casa siguió entre apariencias y silencios. Mariana recibía visitas y las paseaba por la sala recién decorada, mostrando sus nuevas cortinas de terciopelo y los adornos de cristal que había comprado. Su madre se sentaba en el sillón con aires de reina, luciendo anillos y relojes como trofeos. Yo evitaba aparecer, me refugiaba en la cochera, escuchando las risas que se escapaban desde el comedor.
Era como si hubiera sido borrada de la historia que yo misma había construido. Miguelito, confundido, me preguntaba a menudo por qué ya no podíamos dormir en la recámara. Yo le decía que era temporal, que pronto regresaríamos, pero él empezaba a notar las contradicciones. Una tarde, mientras jugaba, escuchó a Mariana decirle a una amiga: «Mi suegra decidió hacerse a un lado, es mejor así para todos». El niño me miró con lágrimas en los ojos y me dijo: «Eso no es verdad, ¿verdad, abuelita?». Lo abracé con fuerza, sabiendo que mi silencio estaba afectando también su inocencia. Lo más cruel era que la mentira parecía darle a Mariana una especie de prestigio. Todos comentaban sobre su buena relación con la suegra y sobre cómo yo había tenido un gesto noble al ceder mi espacio. Ella sonreía con esa máscara impecable, recibiendo elogios que me pertenecían a mí. Yo, en cambio, me tragaba la rabia en silencio, sintiendo que me arrancaban no solo mi cuarto, sino también mi reputación, mi voz y mi verdad. Las noches se volvieron insoportables. Acostada en la cochera, escuchaba la risa de Mariana al teléfono, relatando su versión a otra amiga. «La señora está encantada, ahora hasta tiene su propio espacio». Cerraba los ojos con fuerza, queriendo borrar esa voz de mi mente. Cada palabra era una carga más sobre mi espalda. El silencio, que al inicio pensé que me protegía, ahora me estaba hundiendo en un pozo del que no veía salida. Una tarde, mientras caminaba hacia la cocina, Mariana me interceptó con su sonrisa helada. «¿Ves, señora? Todos piensan que usted es generosa, y eso es gracias a mí. Si quiere conservar esa imagen, siga callando». Sus palabras me dejaron paralizada. Comprendí que ya no era solo una cuestión de desprecio, sino un juego de poder. Mariana estaba utilizando mi silencio como herramienta para construir su propia historia de grandeza. Yo regresé a la cochera, me senté sobre una caja con la espalda encorvada y sentí que el aire me faltaba. Miré a mi alrededor, las paredes grises, el olor a polvo, las maletas apiladas. Todo parecía confirmar que, poco a poco, estaba desapareciendo. Me pregunté si algún día tendría fuerzas para alzar la voz o si terminaría mis días como un fantasma en la sombra de mi propia casa. Cuando escuché a Mariana contarle a otra persona por teléfono: «Mi suegra está feliz, dice que ahora se siente más libre en la cochera». Cerré los ojos con lágrimas ardientes y apreté las manos contra el pecho. Era mi vida convertida en una mentira pública, y yo, atrapada en un silencio que ya no me protegía, sino que me estaba destruyendo. «¿Y tú? ¿Callarías para proteger a tu familia, aunque eso significara perder tu propia dignidad?». La presencia de la madre de Mariana se volvió permanente, como si siempre hubiera pertenecido a la casa. Caminaba con seguridad por cada rincón, sin mirarme, como si yo fuera invisible. Se apropiaba de mis objetos, de mis muebles, hasta de mis recuerdos. Un día la vi usando uno de mis jarrones para colocar flores frescas que habían comprado en una florería elegante. Ese jarrón lo había comprado con mi esposo en nuestro aniversario, y verlo en sus manos fue como una bofetada silenciosa que nadie más percibió. Lo que más me dolía era la complicidad entre ellas. Mariana la trataba con una devoción exagerada, como si quisiera demostrarle al mundo que su madre era más importante que yo. La sentaba en la sala recién decorada, le servía café en tazas de porcelana, y juntas comentaban sobre viajes, restaurantes elegantes y hoteles boutique que algún día visitarían. Yo escuchaba desde la cochera, con el corazón apretado. Esas conversaciones eran como un recordatorio constante de que mi lugar ya no existía. Cada semana aparecían cosas nuevas en la casa. Cortinas de terciopelo rojo, cojines de seda, adornos de cristal que no combinaban con nada. Yo los miraba con dolor, porque cada objeto nuevo era un símbolo de cómo borraban mi historia. Mis fotografías familiares desaparecieron de la sala, reemplazadas por marcos brillantes con imágenes de la madre de Mariana en distintos eventos. Mi vida estaba siendo borrada de las paredes, poco a poco, sin que nadie lo notara. Daniel parecía ciego. Cuando llegaba, Mariana lo recibía con sonrisas dulces, lo abrazaba y lo hacía sentarse junto a su madre. Yo me quedaba en la cocina, preparando algo sencillo con mis manos temblorosas, mientras escuchaba sus risas en la sala. Mi hijo no preguntaba por mí, no notaba mi ausencia en la mesa. A veces se asomaba a la cochera con una sonrisa rápida, pero su silencio me hería más que cualquier palabra cruel. La madre de Mariana comenzó a ocupar mi lugar hasta en las pequeñas cosas.
Se sentaba en mi silla favorita frente a la ventana, usaba mis manteles y hasta revisaba mi alacena, decidiendo qué comprar y qué tirar. Una tarde, la encontré con mis cartas viejas en la mano, las que mi esposo me había escrito años atrás. Le pedí con voz temblorosa que me las devolviera. Ella me miró con desprecio y dijo: «No sabía que aún guardabas basura». Sentí que el aire se me escapaba. Lo más duro era el lenguaje con el que hablaban. Mariana y su madre discutían sobre propiedades, cuentas en el banco y posibles herencias, como si yo no existiera. Mencionaban abrir una cuenta conjunta para administrar mejor el dinero de Daniel, como si él ya no tuviera madre que lo aconsejara. Yo escuchaba desde el pasillo, con el corazón encogido, comprendiendo que no solo querían mi cuarto, querían desplazarme de toda decisión, de toda autoridad. El desprecio estaba en cada detalle. Mariana ya no se refería a mí como la señora Rosaura, ahora me llamaba simplemente ella cuando hablaba con alguien más. Su madre reforzaba cada humillación con una sonrisa de satisfacción. Yo me preguntaba en silencio qué les había hecho para merecer tanto odio. Y lo único que encontraba era que mi existencia era una amenaza para su ambición de controlar todo lo que tenía que ver con Daniel y con esta casa. Miguelito empezó a notar las diferencias. Un día me dijo: «Abuelita, ¿por qué esa señora está en tu silla?». No supe qué responderle. Lo abracé con fuerza y le dije que pronto todo volvería a ser como antes, aunque yo misma no lo creía. Ese niño, con su inocencia, era el único que me mantenía en pie. Cada una de sus preguntas era una daga, pero también un recordatorio de que debía resistir. El silencio se volvió insoportable. A veces me encerraba en el baño para llorar sin que nadie me escuchara. Me miraba al espejo y veía a una mujer derrotada, con los ojos rojos y el rostro cansado. Me preguntaba si alguna vez volvería a recuperar mi lugar, si alguna vez Daniel abriría los ojos y vería la humillación que yo estaba viviendo. Esa duda me carcomía más que el propio desprecio de Mariana. Una noche, cuando escuché a Mariana decirle a su madre: «Aquí ya no queda espacio para ella». Lo dijo con una seguridad brutal, como si ya hubieran decidido mi destino. Me quedé de pie en la cochera, con los puños cerrados y las lágrimas corriéndome por la cara. Por primera vez sentí un miedo real. El miedo de que esas palabras fueran una profecía cumplida. Miguelito empezó a convertirse en mis ojos y en mi consuelo. Mientras todos parecían ignorar lo que pasaba, él era el único que notaba mis lágrimas escondidas. Una tarde, mientras jugaba en el suelo de la cochera con sus carritos, me miró serio y me dijo: «Abuelita, mi papá tiene que saberlo». Esa frase me sacudió. Yo lo abracé, tratando de protegerlo de un mundo que no comprendía, pero al mismo tiempo me pregunté si era justo que él cargara con una verdad tan dura. Los días se sentían eternos. Mariana y su madre hablaban cada vez con más seguridad, como si fueran dueñas de todo. Planeaban cenas, remodelaciones y hasta viajes que pensaban hacer en vacaciones. Yo escuchaba desde mi rincón, con el corazón hecho pedazos. El contraste era cruel. Ellas soñaban con restaurantes elegantes y suites en hoteles boutique, mientras yo me conformaba con calentar frijoles en la estufa vieja. Ese abismo entre nosotras era un recordatorio constante de que mi lugar estaba siendo borrado. Miguelito me hacía preguntas que me dolían más que cualquier insulto. «¿Por qué no dormimos en tu cama, abuelita? ¿Por qué esa señora siempre está en la sala?». Yo lo miraba a los ojos, incapaz de darle respuestas que entendiera. Le decía que era temporal, que pronto volveríamos al cuarto, pero en el fondo sabía que no era cierto. Mi silencio no solo me estaba consumiendo a mí, también lo estaba confundiendo a él. Y esa culpa me pesaba como una losa en el pecho. Un día, mientras Mariana hablaba por teléfono, escuché cómo presumía que la casa estaba cambiando por fin y que pronto sería digna de mostrar. Esa palabra, digna, me revolvió el estómago. ¿Acaso mi hogar no era digno antes de ella? ¿Acaso las paredes que construí junto a mi esposo no valían nada? Me sentí invisible, como si la vida que había construido con tanto esfuerzo pudiera borrarse con una nueva decoración o con la compra de un sillón moderno. La tensión llegó a su punto más alto cuando Mariana supo que Daniel regresaría pronto de su viaje de trabajo. Los días previos se dedicó a limpiar y a llenar la casa de lujos que no le correspondían. Compró manteles nuevos, colgó cortinas más pesadas, puso flores en jarrones brillantes y hasta pidió muebles en una tienda de decoración.
Quería que Daniel viera un palacio de mármol y no una casa humilde. Yo la observaba en silencio, con el corazón latiendo fuerte, temiendo que la mentira se consolidara ante sus ojos. El niño fue el primero en sentir el peso de la verdad. «Abuelita, le diremos a papá lo que pasa». Yo lo miré con lágrimas contenidas. No sabía qué responderle. Tenía miedo de que Daniel no me creyera, de que pensara que exageraba o que estaba inventando. Pero al mismo tiempo, la voz de Miguelito era clara y valiente. En su inocencia había más dignidad que en todo el teatro de lujos que Mariana montaba en la casa. Mariana no sospechaba nada. Estaba tan ocupada en sus preparativos que no notaba cómo Miguelito me observaba cada vez con más preocupación. Me traía dibujos, me regalaba flores marchitas del jardín y me decía que me quería. Sus pequeños gestos eran como vendas sobre mis heridas. Yo me repetía a mí misma que debía resistir, que no podía rendirme, porque él necesitaba aprender que la dignidad no se negocia, aunque los adultos alrededor se empeñaran en comprar apariencias. Cuando Daniel llamó para avisar que llegaría al día siguiente, Mariana corrió emocionada a dar la noticia. Sus ojos brillaban como los de alguien que estaba a punto de ganar una batalla. «Verás, mamá, Daniel quedará impresionado con la casa», le dijo a su madre, mientras recorrían juntas cada rincón. Yo me escondí en la cochera, abrazando a Miguelito, con el corazón latiendo tan fuerte que me dolía el pecho. La tormenta estaba a punto de estallar, y yo no sabía si tendría la fuerza de enfrentarla. La noche previa a su llegada fue eterna. Apenas pude dormir. Escuchaba a Mariana caminar por la casa, revisando cada detalle, como una anfitriona preparando un hotel boutique para un huésped importante. Yo, en cambio, temblaba de miedo en la cochera, con las lágrimas mojando la almohada vieja que me acompañaba desde que me casé. Cada crujido de la casa me recordaba que el día siguiente podía cambiarlo todo, para bien o para mal. Cuando Miguelito, antes de dormir, me abrazó fuerte y me dijo: «No tengas miedo, abuelita. Yo le diré la verdad a mi papá». Sus palabras fueron como una luz en medio de tanta oscuridad. Ese niño, con apenas 4 años, tenía más valentía que todos los adultos que me rodeaban. Y yo supe, en ese instante, que el regreso de Daniel sería el inicio de algo que ya no podría ocultarse más. El día que Daniel volvió a la casa no era la misma que dejó. Mariana había transformado cada rincón para aparentar lujo. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Había cortinas de terciopelo colgadas en las ventanas, un florero de cristal enorme en la mesa del comedor y hasta un juego de cubiertos brillantes que nunca había visto. Yo observaba todo desde la cochera, sintiendo que mi hogar se había convertido en un escenario preparado para engañar. El olor a perfume caro se mezclaba con el aroma de la comida que Mariana había mandado traer de un restaurante elegante. Todo estaba listo para la gran farsa. Cuando Daniel abrió la puerta, Mariana lo recibió con un abrazo exagerado y una sonrisa impecable. «Mira qué hermosa está la casa ahora», le dijo, mientras lo guiaba hacia la sala como si fuera un huésped en un hotel boutique. Su madre estaba sentada en mi sillón favorito, luciendo un vestido nuevo y joyas que brillaban con la luz de la lámpara de cristal. Yo me quedé detrás, en la sombra, incapaz de acercarme. Mi corazón latía tan fuerte que temía que alguien lo escuchara. Daniel miraba a su alrededor con una mezcla de sorpresa y cansancio. «Todo está diferente», murmuró, sin sospechar aún lo que había detrás de esos cambios. Mariana lo tomó del brazo y empezó a contarle sobre las mejoras que habían hecho, hablando como si ella fuera la dueña de la casa. Yo apretaba los dientes, sintiendo que cada palabra me borraba un poco más. Miguelito me tomó de la mano, como si quisiera darme fuerzas. Mientras ellos recorrían la sala, Mariana hablaba de futuros viajes, de abrir una cuenta en el banco para invertir en más mejoras y de lo mucho que habían avanzado en su ausencia. Daniel asentía, distraído, cansado de su viaje. Yo lo miraba con desesperación, queriendo gritarle la verdad, pero me detuve. Temía que no me creyera, que pensara que eran imaginaciones de una mujer mayor. Ese miedo me mantuvo en silencio, aun cuando mi alma pedía auxilio. El contraste era insoportable. La casa,
que alguna vez fue sencilla y cálida, ahora parecía un escenario de revista. Sofás de cuero brillantes, manteles nuevos, adornos que nunca habían pertenecido a mi historia. Todo era ajeno, frío, como si de pronto viviera en una mansión que no tenía nada que ver conmigo. Yo me sentía una extraña en mi propio hogar, caminando con pasos cortos, evitando ser vista. Era como si el lugar que había construido junto a mi esposo hubiera desaparecido para siempre. Miguelito no soportó más. Se soltó de mi mano, corrió hacia su papá y se abrazó a sus piernas. «Papá, la abuelita ya no duerme en su cama». «La tiraron», gritó con voz clara y temblorosa. El silencio que siguió fue absoluto. Mariana se quedó petrificada, y la sonrisa de su madre desapareció en un segundo. Daniel miró a su hijo, luego me buscó con la mirada, y yo, sin poder contenerlo más, bajé la cabeza con lágrimas cayendo sobre mis mejillas. El impacto en el rostro de Daniel fue inmediato. Sus ojos pasaron de la confusión al desconcierto, y luego a la rabia contenida. «¿Cómo que ya no duerme en su cama?», preguntó con voz dura. Mariana intentó sonreír de nuevo, balbuceando algo sobre una decisión de la señora, pero Daniel ya no parecía convencido. Su mirada me buscaba, pidiéndome una respuesta que yo aún no me atrevía a dar. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Mariana tomó a Daniel del brazo y trató de distraerlo, hablándole de las cortinas nuevas, del restaurante elegante del que había traído la comida. Pero él ya no la escuchaba. Se acercó un paso hacia mí, esperando que yo dijera algo. Mis labios temblaron, y apenas logré murmurar: «Es cierto, hijo, ya no duermo en mi cuarto». La sala entera pareció detenerse en ese instante. Mariana reaccionó con furia. «No hagas un drama, Daniel». Ella aceptó. «Está mejor en la cochera, tiene más espacio». Sus palabras sonaron huecas, desesperadas. Daniel la miró como si la viera por primera vez. El silencio fue tan pesado que sentí que las paredes iban a derrumbarse sobre nosotros. Miguelito me abrazó de nuevo, y yo cerré los ojos, esperando lo inevitable. La voz firme de Daniel. «Explícame bien qué está pasando aquí», dijo, con un tono que no admitía excusas. Mariana intentó hablar, pero su voz se quebró. Su madre bajó la mirada, incómoda por primera vez. Yo, con lágrimas en los ojos, entendí que el momento que había esperado y temido al mismo tiempo estaba por llegar. La verdad ya no podía seguir oculta. Daniel no esperó más. Caminó decidido por el pasillo y me pidió que lo llevara a donde dormía. Sentí un nudo en la garganta, pero lo guié hacia la cochera. Abrí la puerta despacio, y el olor a humedad salió de golpe, como una confesión. Ahí estaban mis cajas apiladas, mis vestidos arrugados, el colchón tirado en el suelo y la cobija vieja que usaba para taparme. Daniel se quedó mudo, con los ojos fijos en ese rincón oscuro que era ahora mi refugio. Yo bajé la mirada, avergonzada de mostrarle mi realidad. «Mamá, ¿qué es esto?», exclamó con una mezcla de rabia y dolor. Sus palabras me atravesaron como una flecha. Mariana intentó entrar detrás de él, pero Daniel levantó la mano para detenerla. «Quiero que ella me diga la verdad», dijo señalándome. Sentí que las piernas me temblaban. Abrí la boca, pero las palabras no salían. Era como si la vergüenza me hubiera robado la voz. Miguelito me abrazó la cintura, como queriendo darme fuerzas para hablar. Tomé aire y apenas logré decir: «Aquí es donde duermo, hijo». Mi voz se quebró en la última palabra. Daniel giró hacia Mariana, furioso. «¿Cómo pudiste permitir esto?», le gritó. Ella comenzó a inventar excusas, diciendo que yo lo había elegido, que era mi decisión, que me sentía más cómoda ahí. Cada mentira era un golpe más a mi dignidad. Daniel no le creyó. Su mirada volvía a mí, buscando respuestas que yo apenas podía articular. Me senté en una de las cajas, con la espalda encorvada. Sentí que la cochera misma me aplastaba. Recordé los días en que esa casa fue mi orgullo, cuando yo y mi esposo luchamos con cada peso ahorrado en el banco para levantar esas paredes. Ahora me veía reducida a un rincón polvoriento, como si todo ese esfuerzo hubiera sido en vano. Me pregunté en silencio en qué momento había perdido el derecho a mi propio techo, en qué instante mi voz dejó de tener valor. Daniel recorrió la cochera con la mirada. Vio el suéter viejo de su padre colgado en una percha rota,
el álbum de fotos arrumbado sobre una caja y las bolsas con mi ropa maltratada por el polvo. Su respiración se aceleró. Mariana seguía hablando, diciendo que todo era temporal, que lo hacían por comodidad, pero sus palabras sonaban huecas. Yo solo escuchaba el silencio de mi hijo, que pesaba más que cualquier grito. El ambiente se volvió insoportable. Mariana insistía, su madre desde el pasillo asentía con los brazos cruzados, como si no entendiera la gravedad de lo que veíamos. Daniel me miró de frente y me dijo con voz firme: «Esto no se queda así, mamá». Esa frase me sacudió. Era como si finalmente alguien reconociera la humillación que yo había guardado en silencio. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no de vergüenza, sino de alivio. Mariana cambió de táctica. Intentó acercarse, acariciar a Daniel y hablarle en voz baja, como siempre hacía cuando quería manipularlo. Pero él se apartó, furioso. «No me toques, Mariana, no después de esto». Esa fue la primera vez que la vi perder el control. Su cara se desfiguró y empezó a gritar que yo estaba exagerando, que todo era un invento. Yo permanecí callada, porque ya no hacía falta hablar. La verdad estaba frente a los ojos de mi hijo. Miguelito, con su inocencia, fue quien puso las palabras que yo no pude. «Papá, la abuelita llora todas las noches aquí. Yo la abrazo para que no tenga miedo». Esa confesión fue como un trueno. Daniel lo levantó en brazos y lo besó en la frente. «Perdóname, hijo, no debí dejar que esto pasara». Sus ojos se llenaron de lágrimas, y en ese instante entendí que la coraza de silencio que me había mantenido viva ya no era necesaria. La madre de Mariana, incómoda, intentó salir de la cochera murmurando que todo era un malentendido. Yo la miré con la rabia contenida de meses, pero no dije nada. No necesitaba hacerlo, la verdad ya estaba clara. Por primera vez en mucho tiempo sentí que recuperaba un poco de mi dignidad. Era como si ese rincón oscuro se iluminara, no por las lámparas, sino por la decisión de Daniel de ver la realidad. Mi hijo me tomó de la mano y dijo: «Esto se acaba hoy, mamá». Sus palabras fueron firmes, seguras, llenas de la autoridad que yo había perdido. Mariana lo miró con miedo, su madre bajó la cabeza. Yo, con lágrimas en los ojos, supe que lo que venía después sería una batalla definitiva. Una batalla que no había buscado, pero que estaba a punto de librarse dentro de las paredes que alguna vez fueron mi refugio. ¿Y tú? ¿Habrías soportado tanto silencio como yo, o habrías enfrentado la verdad mucho antes? Daniel entró al cuarto que alguna vez fue mío y lo recorrió con la mirada. Sus pasos retumbaban sobre el piso como si fueran golpes. Yo lo seguía de cerca, temblando, con el corazón en la garganta. Todo estaba distinto. La cama cubierta con colchas brillantes, los cojines de seda perfectamente acomodados, los muebles que yo no había elegido. Y ahí, recostada como una reina, estaba la madre de Mariana, rodeada de lujos que nunca me habían pertenecido. La escena era una burla a mis años de esfuerzo. El silencio se rompió cuando Daniel gritó: «Mariana, ¿qué hiciste?». Su voz era dura, cargada de un enojo que yo no recordaba haberle escuchado antes. Mariana corrió hacia él, intentando calmarlo con palabras dulces, pero su mirada ya no se ablandaba. Yo me quedé de pie junto a la puerta, con las manos entrelazadas, incapaz de apartar los ojos de la cama donde tantas noches recé, lloré y abracé a mi hijo cuando era niño. Ahora esa cama era un trofeo exhibido por alguien que nunca tuvo derecho a ocuparlo. Mariana, desafiante, levantó la barbilla y respondió con voz firme: «Yo también tengo derecho. Si tú vivías con tu madre, yo traje a la mía. Es justo». La frase cayó como una piedra en el pecho de Daniel. Lo vi cerrar los puños, contenerse para no perder el control. «No compares», gritó. Mi madre me recibió cuando no tenía nada. Ella levantó esta casa con mi padre. Tú no tienes derecho a humillarla así. Mariana lo miró con desdén, como si sus palabras no valieran nada. La madre de Mariana, con un gesto altanero, se acomodó en la cama. Tu esposa tiene razón, dijo con calma, como si su simple palabra definiera mi destino. Ese comentario encendió todavía más a Daniel. Cállese, le respondió con dureza. Yo nunca lo había visto así, con tanta rabia contenida. Mi hijo, que siempre había sido tranquilo,
ahora parecía un volcán a punto de estallar. Yo sentí miedo y alivio al mismo tiempo. Mariana intentó usar la misma estrategia de siempre: acercarse, acariciarle el brazo, hablarle con dulzura. Pero Daniel se apartó con un movimiento brusco. «Ya no me manipulas más», dijo con frialdad. Sus palabras hicieron que Mariana perdiera la calma. Empezó a gritar, acusándome de inventar historias, asegurando que yo lo había exagerado todo. Yo permanecí en silencio, porque ya no necesitaba defenderme. La cochera había mostrado la verdad. El cuarto se convirtió en un campo de batalla verbal. Mariana levantaba la voz, su madre asentía con cada palabra, y Daniel respondía con enojo. Yo los observaba desde un rincón, sintiendo cómo mi pecho subía y bajaba con fuerza. El aire estaba cargado de tensión, como si una chispa pudiera encenderlo todo. Me preguntaba hasta dónde iba a llegar esa discusión, si Daniel tendría el valor de dar un paso definitivo. Miguelito apareció en la puerta, con los ojos abiertos de par en par. Me jaló la falda y susurró: «Abuelita, tengo miedo». Lo abracé, deseando cubrirlo de esa tormenta. Daniel lo miró y, en ese instante, su furia se transformó en decisión. Vi en sus ojos que ya no había marcha atrás. El dolor de su hijo y la humillación hacia su madre habían despertado algo que Mariana nunca imaginó. «Humillaste a mi madre», gritó Daniel con una voz que retumbó en las paredes. Mariana se quedó callada por un segundo, sorprendida por la fuerza de ese reclamo. Luego, intentando recuperar terreno, balbuceó que todo había sido un malentendido. Pero ya era tarde. La verdad estaba frente a nosotros, y no había lujo, perfume ni joya capaz de ocultarla. La madre de Mariana se levantó de la cama, incómoda, murmurando que no querían problemas. Pero su presencia en ese cuarto era el recordatorio vivo de la traición que habían tramado juntas. Daniel la miró con desprecio, y por primera vez entendí que ya no veía a su suegra como una visita, sino como una intrusa. Ese cambio en su mirada me llenó de una esperanza tímida, pero real. Cuando Daniel, con voz grave y temblorosa, le dijo a Mariana: «No te das cuenta de lo que hiciste. No solo le quitaste un cuarto, le arrancaste la dignidad a mi madre. Y eso, Mariana, no tiene perdón». Sus palabras resonaron como un martillazo en el aire. Mariana palideció, y yo, con lágrimas silenciosas en mis mejillas, supe que la batalla había cambiado de manos. La puerta principal se abrió con un golpe seco. Daniel, con el rostro endurecido, salió cargando la primera maleta de Mariana y la arrojó al suelo de la calle. Los vecinos comenzaron a asomarse por las ventanas, curiosos por el ruido. Yo lo seguí con la mirada desde la sala, sintiendo como cada objeto que caía fuera era también un pedazo de la mentira que había vivido tanto tiempo. Mariana gritaba detrás de él, intentando detenerlo, pero sus palabras se perdían entre los murmullos que ya corrían de casa en casa. Las calles se llenaron de miradas expectantes. Doña Elvira, la vecina que siempre había sospechado, cruzó los brazos desde la reja de su jardín. Otros se acercaron con disimulo, fingiendo barrer la banqueta o regar las plantas. Mariana trató de salvar la dignidad recogiendo un bolso de cuero que quedó expuesto sobre la banqueta, pero Daniel regresó y le quitó otro de las manos, lanzándolo con más fuerza. Sus gritos resonaban como un eco que todos escuchaban con asombro. La madre de Mariana salió detrás, envuelta en una bata de seda, sosteniendo un collar de perlas que brillaba bajo el sol. Intentaba mantener la compostura, pero el temblor en sus manos la traicionaba. Daniel, sin mirarla, le ordenó que sacara también sus pertenencias. Ella murmuró algo sobre respeto, pero sus palabras no tuvieron peso alguno. La autoridad estaba en la voz de mi hijo, y por primera vez la casa parecía volver a reconocer a su verdadero dueño. Mariana lloraba de rodillas, pidiendo perdón. Su maquillaje corría por las mejillas, y la imagen de elegancia que siempre había proyectado se desmoronaba frente a todos. Trataba de convencer a Daniel, recordándole momentos de felicidad, pero él no cedía. Su rostro era de piedra, sus manos firmes mientras lanzaba zapatos, vestidos de diseñador y frascos de perfume caro a la calle. Los objetos rodaban por el pavimento, como símbolos de una vida construida en mentiras. Los vecinos cuchicheaban entre sí. Algunos asentían con la cabeza, otros se persignaban. Yo permanecía en la entrada, con el corazón encogido, sintiendo la mezcla extraña de vergüenza y alivio.
Jamás imaginé que mi dolor privado se convertiría en espectáculo público. Sin embargo, al ver la determinación de Daniel, comprendí que a veces la justicia llega de manera ruidosa, sin espacio para secretos ni silencios. Miguelito se aferraba a mi falda, asustado por los gritos. Lo abracé fuerte, murmurándole que todo iba a estar bien. Dentro de mí, sin embargo, sabía que esas imágenes quedarían grabadas en su memoria para siempre. No quería que recordara a su padre con rabia, pero tampoco podía negar que lo que hacía era necesario. Había un precio por tanta humillación, y ese precio se estaba pagando en plena calle. Mariana trató de apoyarse en algunos vecinos, buscando compasión. No es justo, repetía una y otra vez, pero nadie la defendió. Su madre, con el rostro desencajado, intentaba recoger lo que podía, pero Daniel no se lo permitía. Todo lo que metieron aquí sale hoy mismo, dijo con voz dura, y su sentencia cayó como piedra en el silencio que rodeaba la escena. Yo observaba cómo cada objeto caro, cada prenda elegante, quedaba esparcida sobre el pavimento. Bolsos de marca, zapatos con tacones altos, frascos de crema de un spa de lujo, todo quedaba expuesto bajo la mirada de la colonia. Era como si la vida falsa de Mariana se desnudara frente a todos, mostrando que detrás de los lujos no había más que egoísmo y ambición. Los gritos de Mariana se fueron apagando en un llanto desgarrado. Su madre, agotada, se sentó en la banqueta, sin fuerzas para seguir peleando. Daniel respiraba agitado, pero su decisión no titubeaba. Yo di un paso hacia adelante, no para detenerlo, sino para sostener a Miguelito. Sentí que el aire, aunque denso, me permitía volver a respirar. Después de tantos meses, la verdad había dejado de ser un secreto escondido en la cochera. Al final, Daniel cerró la puerta con fuerza, dejando a Mariana y a su madre afuera, rodeadas de sus pertenencias. El murmullo de los vecinos creció, pero dentro de la casa reinaba un silencio inesperado. Yo lo miré, con lágrimas resbalando por mi rostro, y él, sin decir palabra, me sostuvo la mirada. No hacía falta nada más. La decisión estaba tomada, y la vida nunca volvería a ser la misma. Cuando la puerta se cerró y los gritos quedaron afuera, el silencio me envolvió como un manto pesado. Caminé despacio hacia la sala, todavía con el corazón acelerado, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. El eco de los murmullos de los vecinos llegaba débil desde la calle, pero dentro de la casa solo quedaba el respiro agitado de Daniel. Me detuve en medio de la habitación, mirando las cortinas nuevas que colgaban aún en las ventanas, testigos mudos de una guerra que me había dejado exhausta. Daniel se apoyó contra la pared, respirando hondo, como si cada bocanada de aire fuera una descarga de la rabia contenida. Lo vi llevarse las manos a la cabeza, cerrar los ojos y luego abrirlos con una determinación distinta. Miguelito se escondía detrás de mí, aferrado a mi falda, con los ojitos todavía llenos de miedo. Yo acaricié su cabello para calmarlo, aunque era mi propio corazón el que necesitaba consuelo. Avancé hacia Daniel con pasos inseguros. «Hijo, no hagas esto por mí, no quiero más problemas», susurré, con la voz quebrada. Él levantó la mirada y me sorprendió con lágrimas brillando en sus ojos. «No, mamá», dijo firme. «Lo hago porque tú mereces respeto. Porque sin ti, ni yo ni esta casa estaríamos de pie». Su respuesta me dejó sin palabras, y sentí como mis rodillas flaqueaban bajo el peso de tantas emociones acumuladas. Me senté en el sofá, todavía con el cuerpo tembloroso. Daniel se arrodilló frente a mí y tomó mis manos entre las suyas. «Perdóname por no haber visto antes lo que pasaba», murmuró con una mezcla de dolor y ternura. Yo acaricié su rostro, recordando al niño que un día levanté en brazos y al hombre que ahora defendía con valentía a su madre. No dije nada, porque las palabras sobraban. Era un instante que pedía silencio y lágrimas. Miguelito corrió hacia mí y me abrazó con toda la fuerza de sus pequeños brazos. «Ya no vas a dormir en la cochera, abuelita», me dijo con convicción infantil. Lo estreché contra mi pecho, hundiendo mi rostro en su cabello. Ese abrazo, sencillo y puro, borró en un instante la suciedad, el polvo y la humillación que había cargado en esos meses. Era como si todo el amor que me habían negado se concentrara en esos bracitos rodeándome. La casa se sentía distinta, como si hubiera recuperado su alma. Los lujos falsos seguían ahí, las lámparas brillantes, los manteles nuevos, los cojines caros. Pero en medio de ese escenario ajeno,
Lo que importaba era la unión que volvía a surgir entre nosotros tres. Yo sabía que poco a poco devolveríamos la casa a su esencia, a esa sencillez que siempre la había sostenido. La dignidad no necesitaba adornos, bastaba con el respeto que empezaba a renacer en esas paredes. Daniel se levantó y dijo con firmeza: «A partir de hoy, mamá, nada ni nadie te volverá a humillar en esta casa». Sus palabras fueron como un juramento, una promesa que me llenó de calma. Yo lo miré, orgullosa, y pensé en mi esposo, en lo mucho que hubiera querido presenciar este momento. Cerré los ojos un instante, como si pudiera sentirlo sentado a mi lado, sonriendo en silencio. Me levanté despacio y caminé hacia el comedor. Puse la mesa con mis platos de loza, aquellos que Mariana había despreciado, y serví lo poco que quedaba de la comida sencilla que había preparado en la mañana. Daniel y Miguelito se sentaron conmigo, y aunque el ambiente estaba cargado de cansancio, también había una paz nueva. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que esa mesa volvía a ser nuestra. Comimos en silencio, con miradas que decían más que 1000 palabras. Miguelito reía entre bocados, Daniel me observaba con gratitud y yo me permití disfrutar de ese instante sin pensar en lo que vendría después. Afuera seguía el murmullo de los vecinos, pero dentro de mí había un espacio de calma que no sentía desde hacía meses. Era como si el abrazo de mi nieto hubiera abierto una ventana hacia un aire limpio, libre de humillaciones. Al terminar, recogí los platos con manos firmes. Daniel me detuvo, poniéndome una mano en el hombro. «Hoy no, mamá. Hoy descansas». Lo miré con sorpresa, y él sonrió apenas, cansado pero seguro. Esa noche, al acostarme en mi cama recuperada, con Miguelito dormido a mi lado, comprendí que la dignidad, cuando se recupera, sabe a victoria. Y aunque todavía quedaban heridas abiertas, yo ya no me sentía derrotada. La mañana siguiente amaneció distinta. Abrí los ojos en mi cama recuperada y, por un momento, me costó creer que todo había sido real. El sol entraba por la ventana, iluminando las sábanas limpias que Mariana había querido borrar de mi vida. Me quedé recostada, escuchando la respiración tranquila de Miguelito a mi lado. Su paz era el mejor recordatorio de que la tormenta había pasado. Cerré los ojos un instante y agradecí en silencio por seguir de pie. Me levanté despacio y recorrí la casa. Cada rincón todavía conservaba las huellas de los lujos impuestos. Las cortinas de terciopelo, los cojines de seda, el florero de cristal en el comedor. Pero ya no me herían. Ahora los veía como trofeos vacíos, restos de una batalla ganada. Lo que había recuperado no era solo mi cuarto, era mi dignidad, mi lugar como madre y como abuela. La casa volvía a respirar conmigo, y yo con ella. Daniel salió de su recámara con el rostro cansado, pero más sereno. Me abrazó fuerte, sin decir nada. No hacía falta. Su silencio me habló de arrepentimiento, de promesas nuevas, de un vínculo que se había reforzado en medio del dolor. Por primera vez en mucho tiempo, lo sentí de nuevo como mi hijo, no como el hombre atrapado en los caprichos de su esposa. Ese abrazo me devolvió la certeza de que todavía quedaba mucho por reconstruir juntos. Decidí preparar el desayuno con lo que había en la alacena. Huevos, frijoles y tortillas calientes sobre mi mesa de siempre. Nada de restaurantes elegantes ni vajillas de porcelana. Solo lo esencial, lo nuestro. Cuando nos sentamos los tres a comer, sentí que ese momento valía más que cualquier lujo. Era una mesa sencilla, pero cargada de respeto. Miguelito reía, Daniel me miraba agradecido, y yo saboreaba cada bocado como si fuera un festín. Después del desayuno, salí al patio a colgar la ropa. El aire fresco acariciaba mi rostro, y por primera vez en meses no sentí vergüenza de ser vista por mis vecinos. Algunos me saludaron con una sonrisa cómplice, como reconociendo que la justicia había llegado. Yo levanté la mano, tranquila, sin necesidad de explicaciones. Ya no era la mujer humillada en la cochera, ahora era la dueña de mi historia. El silencio de la casa me permitió escuchar mis propios pensamientos. Recordé cada lágrima, cada noche de miedo, cada palabra de desprecio. Y también recordé cómo, a pesar de todo, me había mantenido en pie. No fue la rabia lo que me sostuvo, sino el amor, por mi hijo, por mi nieto, por la memoria de mi esposo. Ese amor fue mi fuerza, y ahora era también mi victoria. Me acerqué al espejo del pasillo, ese que Mariana nunca quiso tirar porque estaba roto.
Observé mi reflejo. Vi las arrugas, las ojeras, pero también la firmeza en mis ojos. Esa mujer que me devolvía la mirada ya no era la sombra que lloraba en la cochera. Era alguien que había resistido y que había recuperado su lugar. Toqué el marco del espejo y sonreí. No necesitaba que estuviera completo para reconocerme en él. Por la tarde, Daniel guardó en cajas las cortinas y adornos que Mariana había traído. Me preguntó si quería tirarlos, pero yo negué con la cabeza. Déjalos ahí, como recuerdo de lo que nunca más permitiremos. Él asintió en silencio, y juntos guardamos todo en el desván. Fue un acto simbólico, como cerrar un ciclo. No borramos las huellas, pero las pusimos en su lugar, lejos de nosotros, sin poder sobre nuestra vida. Al caer la noche, encendí la lámpara vieja de la sala, la misma que había estado ahí desde que me casé. Su luz amarilla iluminó la mesa, las fotos de familia que volví a colgar en la pared y el rostro sereno de Miguelito jugando en el piso. La casa, aunque sencilla, brillaba con una luz distinta. No era el brillo de los adornos caros, sino el de la dignidad recuperada. Apagué la lámpara y me quedé un momento en silencio. Respiré hondo y dije en voz baja, como si se lo contara a mi esposo ausente: quien humilla a una madre, termina perdiéndolo todo. Sentí un escalofrío recorrerme, no de miedo, sino de fuerza. Cerré los ojos, segura de que esa frase quedaría grabada no solo en mis paredes, sino en la memoria de quienes habían sido testigos. Era el final de una herida y el inicio de una vida distinta. ¿Sabes qué descubrí después de todo lo que viví? Que la cama que me arrebataron nunca fue el verdadero problema. Lo que más dolía no eran las cortinas de terciopelo, los perfumes caros ni los candelabros de cristal con los que intentaron sustituirme, sino sentir que ya no había un lugar para mí en la vida de los que más amaba. Y si hoy tú, que me escuchas, te has sentido rechazada, ignorada o tratada como un estorbo, quiero decirte algo desde lo más profundo de mi corazón. Tú no eres un mueble viejo que se pueda sacar a la cochera. Tú eres raíz. Tú eres historia. Tú eres el pilar invisible que sostiene hogares enteros. A veces quienes reciben todo de nosotras se ciegan con los lujos, con las apariencias, con la comodidad fácil, y se olvidan de lo que realmente importa. Pero el valor de una madre, de una abuela, no lo empaña ni la humillación más grande. Tu dignidad no se mide por el espacio que te den en una casa, sino por la huella que dejas en cada vida que tocaste con tu amor. Tú ya diste demasiado. Criaste, cocinaste, consolaste, abrazaste incluso cuando nadie te abrazaba a ti. Y aunque tal vez nunca te lo agradecieron como merecías, quiero que sepas que aquí te vemos, te escuchamos y reconocemos tu dolor. Todavía hay caminos hermosos por andar. Todavía hay risas que te esperan, nietos que buscan tus historias, personas que encontrarán en tu abrazo un verdadero hogar. Levanta la cabeza. Tu mesa, aunque humilde, siempre será más noble que cualquier palacio vacío. Porque donde hay amor verdadero, ahí está la verdadera riqueza. Y recuerda, cuando aprendes a ocupar tu lugar con dignidad, hasta quienes te ignoraron, tarde o temprano regresan a pedir perdón. Ese día, la decisión será tuya. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir acompañándonos en estas memorias. Y, por favor, cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez sentiste que intentaron quitarte tu lugar y aún así seguiste de pie? ¿Sientes que esta historia fue intensa? Entonces espera escuchar lo que pasó cuando una madre fue humillada por su propia hija, que gritó frente a todos: «Mi esposo manda aquí, no tú». Ella no discutió, no lloró, simplemente sonrió. Pero lo que hizo después, cancelando una tarjeta de $7,000, cambió el rumbo de toda la familia. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Mi hija gritó: «Mi esposo manda aquí, no tú». Porque el final no se parece a nada que imagines. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.